Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, chicos. Bueno, chicos, seguimos con la clase pasada. Nos quedaba entrenar la red, ¿no? Entonces ya vuelvo para allá. Solo que le perdí en el camino.
en el trayecto. Vamos a ponerle otra vez. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Entonces le pongo aquí. What? Bueno, ahí está. Lo que habíamos revisado la clase anterior, el perceptrón multicapa. Y lo que habíamos hecho es el proceso para entrenar este patrón, ¿no? Este es un solo patrón que le habíamos sacado de aquí. El P1 era ese que estaba ahí, ¿no? Ese que estaba ahí. Entonces, bueno, voy a compartirles otra vez el MATLAB. ¿Cómo lo haríamos eso con el MATLAB? Déjenme ver dónde tengo aquí. Entonces, les comparto lo que habíamos hecho luego en MATLAB, ¿no? Entonces, vamos para acá. Hay que meterme aquí. Ya, chicos, la vez pasada queríamos entrenar este de aquí, ¿no? Era el P1 y le habíamos dicho que es el valor para este P1 es debe ser este T1, ¿no? Habíamos hecho una topología de red neuronal que tenía 3 neuronas en la primera capa oculta, 2 neuronas en una capa más oculta y 2 neuronas en la salida, 2 neuronas por este T, ¿no? Que el valor esperado era 0, 1, 0, 9. Es decir, es de una clase, no es de la otra. ¿Ese fue o fue otro? Sí, menos 1, sí que debería ser 0, 1, 0, 9. Ya, entonces, miren, declaramos eso y lo que luego hacemos es calcular, ponemos primero la matriz de conexiones W1 y B1, ¿no? Entonces, miren, aquí estaba declarada la vez pasada. Ahí está, eso habíamos dicho que estos van a ser W1 y B1, ¿no? Que se cargan de manera automática. Disculpe, Inge, sí. ¿esos eran los aleatorios o ya los valores? Aleatorios, no aleatorios, todavía no están entrenados, ¿no? Estos son los aleatorios. Ya, Inge. Ya. Y calculábamos A1, acuérdense que A1 se calculan de esta manera, ¿no? A1 es logaritmo primero NED1. NED1 es igual a W1 por P1 más B1. Entonces ahí está. Esos son el NED1.
Y la salida A1, pues va a ser, dependiendo de la función que estemos utilizando, estábamos utilizando nosotros el logaritmo sigmoidal. Entonces, miren, ahí está, ese va a ser A1. Entonces, si se fijan en algo, la entrada es de 2 menos 1, 0, como se pueden revisar. Y como tenemos 3 neuronas en la capa oculta, por eso W es de 3 por 2, no es número de neuronas por entradas. Tenemos 2 entradas que son P y tenemos el número de neuronas que son 3, por eso son en la matriz W1 es de 3 por 2. Y B, pues es una matriz, es un vector de 3 valores, ¿no? Porque son 3 neuronas, entonces serían 3 coeficientes, 3 umbrales. Ya, una vez que tenemos A1 se calcula la salida 2. Entonces vamos a poner W2. Como son 2 neuronas en la siguiente capa oculta, entonces la matriz W2 va a ser de 2 por 3. Recuerden que es número de neuronas por entradas. Entonces serían 2 por 3. Y el B serían solo 2, porque solo son 2 neuronas, ¿no? Entonces ahí está, miren. 2 por 3. Acuérdense que son 2 neuronas en la siguiente capa oculta y tenemos 3 entradas. Estas 3 entradas son las 3 salidas de la capa anterior. ¿No es cierto? Son las 3 salidas, estas 3 salidas de la capa anterior. Bueno, entonces el net 2 se va a calcular como W2 por, aquí lo habíamos hecho, ponemos net 2. Va a ser igual, miren, a W2, las conexiones sinápticas de la segunda capa, por A1 más B2. ¿Okay? Por A1 más B2. Entonces ese es el net 2. Ya, entonces ahorita estamos en la segunda capa oculta. Si seguimos avanzando, vamos a llegar a la última capa oculta. Si revisan ahí los apuntes, tenemos entonces la capa oculta. Pero primero hay que activar la capa 2. ¿Cómo se activa? Habíamos dicho que la función de activación es el logaritmo sigmoidal siempre, ¿no? Entonces se activa de esa manera. A2 va a ser igual al logaritmo sigmoidal del net 2. Entonces lo tenemos ahí activado a la red neuronal. Ahí está. Ya. Luego, lo que vamos a hacer, estamos en la capa 2. Acuérdense que necesito calcular la salida de la capa 3. Y ya esa ahí es la salida, ¿no? Porque teníamos 3 capas ocultas. 2 capas ocultas y ya la tercera es la capa de salida. Entonces lo que vamos a hacer es aquí calcular a 3. Pero primero necesitamos poner W3, ¿no? Que eso se genera de manera aleatoria. Bien, mencionaba su compañero que esto lo realizamos de manera aleatoria. Entonces, como la capa oculta tiene entrada, perdón, la red neuronal tiene una entrada con 2 neuronas, una capa oculta con 3 neuronas. Es decir, en la primera capa, los W1 que son de 3 por 2 se generan aleatoriamente. Y los B también se generan aleatoriamente. La siguiente capa oculta también, ¿no? Que es una de 2 por 3, porque tenemos 2 neuronas y 3 entradas para la siguiente capa. También se generan de manera aleatoria. Al igual que las conexiones sinápticas de la última capa que le hemos puesto a W3. Se generan, y los B3 se generan de manera aleatoria la primera vez. Ya. Y entonces lo que hacemos una vez que hemos generado de manera aleatoria las conexiones de la capa 3, pues ya calculamos el net 3. Entonces lo que se hace es calcular aquí el net 3. Ya tenemos el net 3. Y estamos en la tercera capa. Falta activar el net 3, que sería A3. Bueno, hemos definido que vamos a usar el logaritmo sigmoidal de net 3. Ya está. Entonces ya tenemos la salida de la red neuronal. Ya no tenemos más capas, entonces ahí se detiene ya el proceso en la salida. Esto lo que he hecho, calcular de net 3, W3, todas estas cosas, desde P1, se llama la propagación directa. Déjenme poner un script de esto. Déjenme ver. ¿Dónde puedo ver la historia?
Ya, entonces le ponemos ahí y me llevo el historial para hacer un script. Pues comencé, le pongo aquí en el script. Pude haber dado clic derecho y hacer el script, ¿no? Bueno, entonces esta es la entrada. Vamos a poner aquí que esta es la entrada con su T. Estas son las entradas para el proceso de entrenamiento. Y luego debemos generar las matrices de manera aleatoria. Entonces le ponemos a generar las conexiones sinápticas, ¿no? Van a disculpar las tildes, eso les ponen que le tengo que poner el teclado en inglés, ¿ya? Ok, y bueno, voy a poner en un solo bloque todas las conexiones sinápticas que se generan. Por lo general se hacen de manera aleatoria. Entonces, con un X, con un B y con un X, con un B. Ya, y ahora empezamos la propagación directa, ¿no? Propagación directa. Ya, entonces primero calculamos la propagación de la entrada de los sensores P por la primera capa. NED1 es igual a W1 por P1 más B1, A1 va a ser igual al logaritmo sigmoidal de NED1. Luego viene NED2, la segunda capa. Entonces esta será la primera capa. Esta es la segunda capa. Y esta va a ser la tercera capa. Ya, entonces ya estamos en la salida. Bueno, lo siguiente que viene aquí es que debemos calcular el error. Calcular el error. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿de acuerdo? Va a ser igual al valor esperado, que esté 1 menos lo que dio la red neuronal. Acuérdense que la salida ahora es a 3. Entonces, ahí ya nos va a calcular el error. Vamos a imprimirlo, ¿no? Y acuérdense que tenemos hasta E3. Entonces, simplemente voy aquí a dar un Run en Advance. Le doy un Run en Advance y, pues, me va a dar el valor del error. Entonces, ese es el error. Como el computador no sabe, entonces yo tengo que calcular el error 2. Recuerden que el error 2 es igual a SQRT a la raíz cuadrada de E transpuesta por E, ¿no? E transpuesta por E. Entonces, bueno, aquí le podemos poner dividido para la longitud de coma. Entonces, run en numbers. Aquí no punto coma, sino... Ya, ese es el error. Entonces, aquí debemos preguntarnos cuánto quiero ajustar la línea. ¿Se acuerdan el gráfico que había hecho, no? Entonces, aquí voy a preguntar, si E2 es mayor que 0,1, 0,01, 0,1, 0,01, lo que sea, ¿no? Entonces le ponemos 0. Si es mayor que 0,1, pues le ponemos sí, ¿no es cierto? Es mayor que 0,1, entonces voy a poner un mensaje que me diga que hay que entrenar. Entrenar. Entonces eso es lo que deberíamos comprobar siempre, ¿no? Que si el error no es mayor, se debe entrenar. Solo si es menor, no deberíamos hacer el entrenamiento. Bueno, voy a entrenar. Entonces vamos a entrenar. Ok, entonces, para entrenar, pues lo primero que necesito es propagar el error de manera inversa. Eso es lo que decíamos que tenemos que hacer. Y para eso se usaba la derivada. Cuando propago el error de manera inversa, le había puesto que se llama delta, ¿no? Delta 1 va a ser igual al valor que quiero propagar, al error por la derivada en esa capa. Entonces, acuérdense que la derivada de si f es igual, vamos a un comentario, si f es igual. Esto pilas, porque por lo general, estas son los que van a ver complexivos, estas son preguntas
de complejidad. Si la salida, le llamamos f es igual al logaritmo de sigmoidal de net, entonces decimos que la derivada va a ser igual a f por 1 menos f, ¿no? Eso es lo bueno de esta función, que para poderla activar, para poder calcular la derivada, pues utilizo la misma función y ya está. Entonces, esto es fácil de demostrar. Entonces, quiero propagar el e. Si para propagar el net utilizo la función logaritmo sigmoidal, para propagar el e lo que utilizo es la derivada de la función logaritmo sigmoidal en esa capa. Entonces, acuérdense que el error se calculó en la tercera capa. Ustedes lo pueden revisar aquí, ¿no? Que el error se calculó en la tercera capa. Entonces, para propagar el error de regreso para atrás, para ver cuánto se equivocó cada capa, entonces lo que hacemos es propagar el error. ¿Qué hubo en esa capa? Entonces ponemos A3, porque sería este, ¿no es cierto? A3 es f de net. Miren aquí, A3 es el logaritmo sigmoidal de net 3. Entonces la derivada será A3 por 1 menos A3. Entonces sería en esa capa, ¿no? Por 1 menos A3. Punto y coma. Ya. Si ejecutamos esto nos va a dar error. Pero yo no quiero que haga la operación matricial, sino yo quiero que haga la operación punto a punto. Que falta un poco, ¿no? Es decir, elemento por elemento. Bueno, metémosle este punto y coma para que vean lo que da el resultado. Ya, entonces, eso es lo que pasamos de regreso desde la capa 3 y vamos a ir de regreso hasta la primera capa, ¿no? Propagando el error que cada una de las capas fue acumulando mientras iba pasando la información de izquierda a derecha, es decir, mientras iba realizando este proceso de la propagación directa. Ya. Entonces ya propagué esto. Pero ahorita estoy recién en la entrada de la capa 3, yendo de derecha a izquierda. Entonces ahora hay que propagar esto. Entonces lo que decíamos es que para esto se utiliza una variable que vamos a utilizarla como net, pero es inversa, ¿no? Es inversa. Esto va a ser igual. Es la capa de conexiones sinápticas en ese lugar, en esa capa, perdón, la matriz de conexiones sinápticas en esa capa que se llama W3. Pero como les decía, si nosotros vemos la matriz de izquierda a derecha, será una matriz de 2 por 2. Bueno, en esta capa no va a cambiar porque es de 2 por 2. Si la veo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, va a ser de 2 por 2. Pero la cosa es que aquí va a ser transpuesta, ¿no? Por los canales que habíamos analizado la vez pasada. Entonces le ponemos transpuesta y por la información que quiero propagar, en este caso que es delta 1. Ahora miren que para esa capa, si vamos de derecha a izquierda, para la capa 3 el delta 1 se convierte en entrada y tiene que viajar por las mismas conexiones W3, pero ya en otro sentido, ¿no? Ya no es en el sentido que viaja la información A, sino ya en el sentido contrario. Por eso utilizamos la delta 3, el W3 transpuesto. Entonces veamos, si doy esto run, delta es el porcentaje del error que tiene la capa 3. Ya. Net inverso 1 es la información que llega hasta las entradas de la capa 2. ¿De acuerdo? Esto llega hasta las entradas de la capa 2. Todavía no es el error en la capa 2. Esto recién es en la entrada de la capa 2. Para yo poder calcular el error en la capa 2, entonces vuelvo a calcular un delta. Le llamamos ahora delta 2. No porque sea la capa 2, sino porque, bueno, aquí coincide, sino por el orden este de los delta. ¿No? Ya utilicé el delta 1, ahora voy a utilizar el delta 2, que aquí justamente coincide con la capa 2. Entonces esto va a ser la información que llegó del error hasta la capa 2. Ahora se llama net inverso, perdón, pongámosle un número, ¿no? Net inverso 1. Ok. Antes, la información que estaba a la entrada, si le vemos de derecha a izquierda, ojo chicos, se llamaba error. Es el T1 menos A3. Ya. Ese es el error a la salida de la capa, a la salida de la red neuronal. Ahora, si yo calculo el delta 1, ese es el error, la porción del error que está en la capa 3, no a la salida de la capa 3, sino en cada una de las conexiones de la capa 3. Ok, si paso este delta de esta forma,
Llego a la salida de la capa 2. Este es el error que estará a la salida de la capa 2, no en la capa 2. Entonces ahora voy a calcular el error en la capa 2. Entonces acuérdense, el delta es el error en la capa. ¿De acuerdo? Es el error en la capa. El E es el error a la salida de la red neuronal. Entonces pongamos un comentario que el E es el error a la salida de la red neuronal. Ok. El E2 simplemente es un estadístico, ¿no? Es la dispersión del error. Para ver si se hizo cero o no se hace cero el error. No tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver con el proceso de entrenamiento, pero no con el error E, ¿no? Este es el error cuadrado. Ya. Y ahora, para calcular esto de aquí, el delta, lo hacemos de la siguiente manera. Acuérdense que quiero calcular el error en la capa 2. La información que llegó a la capa 2 de derecha a izquierda es esto que está ahí. Entonces ponemos net inverso 1 por la derivada en esa capa. Entonces sería A2 por 1 menos A2. Bueno, como les decía, para que tenga sentido no quiero hacer la operación matricial. En este caso la quiero hacer punto a punto. Entonces damos run in advance. Ya. No, de gana le puse punto y coma. Ponemos run in advance. Entonces, miren, ya tenemos el error en las conexiones de la capa 2. ¿Ok? Bueno, ahora tengo que llevar esto a la capa 1, porque todas las capas, acuérdense que dan colaboran con una porción del error. Entonces, vamos, net inverso 1. Bueno, aquí ya sería 2, que es la información que llega del error hasta la salida de la capa 1. Esto va a ser igual. Si está en net inverso 1, esto va a ser igual. Entonces, lo mismo. Como ya estamos ahora en la capa 2, será W2 transpuesto por el delta 2. Punto y coma. Ya, entonces no punto y coma, sino ahí le dejamos para poder revisar el valor. Entonces, miren, como ya la otra capa tiene 3 salidas, la capa 1, entonces miren, ahora el net inverso 2 es la información, la porción del error que llega hasta la entrada de la capa 1, entonces deben ser 3, porque ya son 3 neuronas. Ok, y pasamos el error por la primera capa. Entonces lo que hago es, ya va a ser delta 3 por el orden, ¿no? Que va. Esto va a ser igual a la información que llegó a la entrada de esa capa. Ya estamos en la capa 1, la información que llegó a la capa 1 es esta. Net inverso 2 por A1 por 1 menos A1. Punto y coma. Acuérdense que aquí necesito la operación elemento por elemento, por eso es lo que ponemos aquí el punto. Ya. Si doy run in advance, vamos a calcular, ya tenemos la porción del error que está en las conexiones de la capa 1. ¿De acuerdo? Este está en las conexiones de la capa 1. Bueno, como ya llegué a la capa 1, esto ya no se tiene que hacer más. Ahí termino. Ya no se propaga más el error. Bueno, una vez que hemos propagado y hemos calculado la porción del error en cada una de las capas, es decir, cuánto se equivocó cada una de las capas, entonces ahora sí procedemos a la actualización de los coeficientes, ¿no? A la corrección de los coeficientes. Entonces, miren, aquí el entrenar le voy a dividir en dos partes. La parte A, que es la propagación inversa. Ponemos aquí A, que será la propagación inversa. La propagación inversa. Ponemos a punto. Y la parte B, que es la actualización de los pesos, ¿no? Ponemos B. Punto. Que es la actualización de los pesos cinéticos.
Ya. Entonces, ¿cómo se hace la actualización? Acuérdense que es W nuevo va a ser igual al W anterior más, y aquí decíamos, al W anterior más el error por la entrada que falló transpuesta, ¿no es cierto? Por la entrada que falló transpuesta. Bueno, vamos a ver cómo se traduce esto en el perceptrón, en el multicapa. Primero que el error pues está en cada una de las capas, ¿no es cierto? Entonces ponemos W nuevo va a ser igual al W anterior más el error. El error se llama delta. Le vamos a poner entre paréntesis delta I para haciendo referencia a delta 1, delta 2, delta 3. Más el error por la entrada que falló transpuesta. Entonces ponemos por la entrada. Por A también sería AI, ¿no? Sería A1, A2, A3, va a depender de la capa con la que estemos trabajando. Y B nuevo va a ser igual al B anterior más el error. Entonces será aquí más el error, otra vez el delta, y va a depender de la capa en la que esté analizando. Y ahí terminaría. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a escribir que W1 va a ser igual al W1 anterior más el error. Aquí vamos a tener que insertar, chicos, un alfa que se llama la rata de aprendizaje. Esto lo que va a hacer es va a acelerar o va a detener o a disminuir la velocidad con la que avance el entrenamiento, ¿no? Es bueno porque si le dejamos el alfa, por ejemplo, en cero, no va a haber entrenamiento. Miren, si le dejo en cero, el W nuevo va a seguir siendo igual al W anterior porque esto no tendría sentido si es cero. Si le dejo en 1, vamos a estar en la regla del perceptrón. Como puedo dejarle en 1, pero acuérdense que el perceptrón cambia el error de 0 a 1, ¿no es cierto? O es o no es. O sea, menos 1, 1 menos 1, 1, no hay otro, ¿no? Y si es exactamente, tengo 1 menos 1, 0. O menos 1 más 1, 0, y el error es 0. Pero aquí fíjense que hay valores que van desde 0 hasta 1, cualquier valor. Entonces, por eso voy a introducir este alfa para poder trabajar con todos los valores del intervalo de la función de activación, que son de 0 a 1. Ese alfa se da un valor bastante pequeño. Por lo general, los lenguajes no tienen nada que ver con el error, ¿no? Por lo general, los lenguajes y las herramientas que permiten trabajar con redes neuronales, por lo general, ahí lo ponen así. 0.01, ¿no? Lo ponen así, para que pueda ser bastante pequeño, ¿no? Nosotros podemos definir un alfa, por ejemplo, yo puedo decir que el alfa, y esto se determina al inicio del programa, ¿no? Le voy a poner 0.2, una velocidad, un paso de avance también bastante razonable para el entrenamiento de una red neuronal, más que todo de esta que es didáctica, ¿no? Y en otro tipo de redes neuronales, pues a veces hay que bajar este alfa también, disminuir. Bueno, yo le voy a poner 0.2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que acuérdense que si le dejo el alfa 0, no hay entrenamiento. Si dejamos el alfa 1, sería la regla del perceptrón, sería esta regla que la vemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a depender de ese alfa. Al igual aquí en este beta nuevo, B nuevo, vamos a poner que es B nuevo es igual al B anterior por el alfa, más el alfa, perdón, por el error. Okay. Ese alfa es una constante, se determina al inicio del programa y determina cuán rápido yo quiero avanzar de las variables W iniciadas de manera randómica a las variables que me resolverían el problema W. Pero bueno, no siempre este paso puede ayudar. Entonces le ponemos alfa por el error en esa capa. Estoy en la capa 1, entonces el error en la capa 1 es del delta 3. Si vemos que llegamos de derecha a izquierda. Por la entrada que falló transpuesta. La entrada que falló transpuesta en esa capa. La entrada que falló fue P1 transpuesta. B1, vamos a escribir en la misma línea. Vamos a poner B1. Va a ser igual al B1 anterior más el alfa, que ya lo terminamos ahí. Este alfa le dicen rata de aprendizaje. El alfa que está ahí, más el error, por el delta 3. Perdón, por el error, que es el delta 3. Ya.
La segunda capa, W2, va a ser igual al W2 anterior, más el alfa. El alfa sigue igual para todas las capas, ¿no? Alfa por el error en la capa 2. Bueno, aquí coincide que es el delta 2. Por la entrada que falló transpuesta. La entrada a la capa 2, acuérdense que la entrada a la capa 2 es de la 1. Punto y coma. Y ponemos aquí B2 va a ser igual al B2 anterior, más la rata de aprendizaje y por el error que es el delta 2 en la capa 2. Y para terminar ponemos W3 va a ser igual al W3 anterior, más el alfa, que este sigue siendo igual en todo lado, por el error en la capa, en las conexiones de la capa 3, se llama delta 1. Por la entrada que falló en esta capa. La entrada que falló en esta capa transpuesta es a 2. Punto y coma. Y tendríamos que el B3 va a ser igual al B3 más el alfa por el delta 3. Ya, ahí tendríamos entonces, miren ya la actualización de los pesos. Voy a imprimir cada una de las matrices. Vamos a imprimir W1, W2, W3, B1. Bueno, imprimamos con su respectivo B, ¿no? B1, B2 y aquí con su respectivo B, que es este el B3, para imprimir los resultados. Veamos qué falló ahí. Y en el B3 no es delta 3, delta 1. Sí, chicos. Ese es el que me está diciendo, ¿no? Delta 1. Entonces ahí están, miren, las actualizaciones. ¿Y cómo puedo hacerle mejor? Bueno, es que ya perdí el anterior. Pero bueno, lo voy a poner. Esto lo pongo aquí. Vamos a ponerle desde el W1. Y este le pongo acá para que se vean los W, ¿ya? Entonces veamos, comparemos W1 nuevo con el W1 anterior. Entonces el nuevo es el que acabo de imprimir. El anterior es el que yo ingresé. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, el W1 no se ha equivocado mucho. Si ven en el B1, también la variación no es muy grande, ¿no? Ya. Vamos al B2. El W2, miren, es 0,1. Bueno, este ya se siente cierta variación. ¿Sí lo ven? Y el B2 también aquí he puesto mal, ¿no? Aquí es B2, le he puesto B3, B2. Si le doy run en advance, ¿qué va a pasar? Se va a actualizar otra vez con los nuevos. Me toca ejecutar de nuevo, ¿no? Run en advance, run en advance, run en advance, run en advance, run en advance. Ya, ahora sí. Entonces volvamos a comparar. Entonces, si nos fijamos, miren, en el W1 las variaciones no son muy grandes. Y si se fijan en la entrada 1, pues casi no ha variado mucho, ¿no? Si algo varía, perdón, en la entrada 2, si algo varía son las conexiones de la entrada 1. Si nos fijamos en el B1, entonces, bueno, una variación bastante pequeña. Si vemos el W2, ya se empiezan a sentir las variaciones, ¿no? Pero fíjense todavía en el rango del 0.002. Ya, B2 también se siente ciertas variaciones. Si nos fijamos en el W3 comparado con las anteriores, es la que más varió. Sí la vemos, ¿cierto? Es de las que más varió en comparación de las otras. Si decimos W1 y W2, prácticamente no variaron. La que sí sintió un valor de variación fue la capa número 3. ¿De acuerdo? La capa número 3. Por eso se usan arquitecturas de este tipo. ¿Se acuerdan que su compañero nos preguntaba cuántas neuronas, cuántas capas? Pues como yo veo que el mayor error se lleva a la capa número 3, la capa número 2 no varía mucho, la capa número 1 peor, entonces las arquitecturas son número de entradas, ponemos número de salidas. Acuérdense que nuestro ejercicio empezó así, no tenemos 2 entradas, los T tienen 2, son 2 salidas y una sola capa oculta. La capa oculta recomiendan que empiece con el 30% más
de neuronas de la entrada. Más 30%, y de ahí puedo ir subiendo el número de neuronas. Entonces, por ejemplo, le podría poner yo 3. Entonces, la arquitectura se reduciría a eso que tenemos ahí. Acuérdense que el ejercicio es así, ¿no? En general habíamos empezado así. Pero como vimos, la mayor concentración del error está entre estas dos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es disminuir una capa, ¿de acuerdo? Y la mayor concentración del error estaría entre estos dos de aquí. Acuérdense que esta es la capa de entrada, ¿no? Esta es simplemente la capa de entrada. Por eso van a ver que la mayor parte de ejercicios que se resuelven o utilizan este tipo de red neuronal, lo que van a ver es que la arquitectura más utilizada es entradas, salidas y aquí una sola capa. Esto no quiere decir que siempre voy a resolver el problema así, pero da un buen resultado. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, ¿cómo se define la arquitectura de la red neuronal que queremos utilizar? Que esta es con propagación directa de la información y propagación inversa de la información. ¿Por qué se lo llama así? Entonces, miren, tenemos el patrón P1. Tenemos el patrón P1. Entonces, propago P1 por la red neuronal. Primero se generan los pesos sinápticos y luego propago la información. Ahorita ya se comenzó a grabar, Inge, otra vez. Ah, es que entré otra vez en la otra sesión. No sé qué pasa, chicos, me voy a vez. Bueno, voy a seguir con el audio de allá, ¿ya? Bueno. Entonces, lo que les decía, ¿no? Primero, estoy silenciado aquí, está funcionando ya. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahorita. Sí, se lo escucho. Sí. Ya, entonces miren, lo que les decía, ¿no? Primero propagamos el error, es decir, de izquierda a derecha. Eso se llama la propagación directa. Tenemos el valor de este P y lo pasamos a través de las conexiones sinápticas hasta la salida. Ok, tenemos la salida. Calculamos el error en la salida. Si el error no cumple con una condición que nosotros le pongamos, por ejemplo 0,1, puede ser 0.01, eso va a depender, como les mostré el gráfico, cuán pegadita la línea va a estar del conjunto que quiero clasificar. ¿Verdad? No es muy bueno que lo pongan así, ¿no? Van a provocar que se llama un bias bastante grande y el sistema lo que les va a decir es que si no se parecen exactamente a los cuadros clínicos que he visto, entonces no está enfermo. Pero puede ser que tenga algunas cosas diferentes, entonces si hablamos de tumor, ¿no? Entonces ahí estaríamos hilando muy fino. Ahora, ahí entonces le damos una posibilidad de que, si le digo que es crítico, le dejamos la posibilidad de que puede ser que no es tan crítico si lo hacemos de un correcto tratamiento. ¿Okay? Entonces, esto va a depender mucho de que estamos analizando del experto. Entonces, no se recomienda tampoco que sea así, por ejemplo. No. ¿De acuerdo? No se recomienda que sea así. Ya. Ahora, luego, como tengo el error, es decir, como no cumplo esto, porque nos dio un error que era igual a 0.2, creo que era, 0.3 casi, entonces entreno, porque no cumplí con esta condición. Entrenamos. ¿Qué significa entrenar? Ahora, llevar este error por las capas que fueron colaborando para que se equivoque esta red neuronal. Entonces, todas las capas dieron su aporte para que el error se llegue a convertir en esta E, ¿no? Entonces, primero pasamos la primera capa, de derecha a izquierda estoy hablando ahora, ¿no? Luego la segunda capa, de derecha a izquierda, y volvemos a la tercera capa, que sería la primera capa donde empezamos todo el análisis. Entonces, la propagación inversa. Por eso este algoritmo se le llama Convert Propagation. Lo van a ver así, ¿no? Prácticamente así se basa el aprendizaje profundo en el algoritmo este de propagación inversa del error. Hay diferentes formas de propagar el error. Esta es una forma de propagar el error, otras formas bastante rápidas.
Pero bueno, eso ya va a depender también de la herramienta con la que vayan a trabajar. Este es el estándar, es decir, si tienen un problema de clasificación o de ajuste de alguna curva o de determinar algún tipo de dato, entonces lo primero que utilizo es este algoritmo de propagación inversa del error. Y miro qué resultados hay. Si necesito mejorar, pues me meto a la herramienta que me propone, que esté utilizando y que me propone para mejorar el algoritmo. ¿No? Pero de una vez envían este algoritmo. Este ajusta lo que sea. Y si no lo ajusta con alguna lógica, por alguna razón. Es decir, como nosotros, por ejemplo, veíamos en el plano que se pueden clasificar los tumores grandes, los malignos, los no tan malignos, o como veíamos si podemos clasificar las camisetas en pequeñas, grandes. Si él no puede hacer eso, por último lo que hace es se aprende de memoria lo que está ahí. Entonces, si por último él no logra clasificar, pues lo que hace es trabajar como memoria. No es bueno que las redes neuronales trabajen de memoria. Es decir, como nosotros cuando vamos a dar un examen, ¿no? Estudiamos la noche anterior, nos aprendemos prácticamente de memoria, damos el examen y pasó la noche, pasaron 2, ya me olvidé de eso. Entonces, ese no es un sistema de aprendizaje, ¿no? Es simplemente una memorización. Y puede ser que la red neuronal trabaje como memoria y si él no ve esos patrones, pues te va a decir que no son, ¿no? Si no ve algo muy parecido a lo que nosotros le dimos en el entrenamiento, va a decir que no es, o si es algo que no va a funcionar muy bien. Por eso se requiere que la mayor cantidad de datos para entrenar la red neuronal. Bueno, ¿qué tenemos ahora que hacer? Hemos ya propagado la porción del error por cada una de las capas. Ahora sí voy a corregir cada una de las capas. Entonces tenemos que corregir la capa 1 con el error que se propagó hasta la capa 1 con la entrada que falló en la capa 1. Pues bueno, la capa 1 es P1. Y lo mismo hacemos con el B1, ¿no? El B1 más, bueno, este alfa que ya expliqué que era, por el error que llegó hasta la capa 1. Lo mismo en la capa 2, con el error que llegó a la capa 2, por la entrada que falló en la capa 2. La entrada que falló en la capa 2, pues es la salida de la capa 1. X del alfa por el delta 2, que es el error en la capa 2. Y por último, pues, el alfa por el error en la capa 3, por la entrada que falló en la capa 3. Acuérdense que la entrada en la capa 3 es A2. Y así. Si tuviese otra capa más, W4 es igual a W4 más el alfa por el delta 0 por el A3. Y aquí sería B3, va a ser igual a B3 por el alfa por el delta 0. Nada más. Imprimimos, entonces ahí tendríamos los resultados que están. Como yo me di cuenta que, bueno, tendríamos esto que hacerle otra vez, es decir, mandar un for para acá, para propagación directa. Entonces voy a copiar propagación directa con los nuevos WIP. Entonces le pongo ahí propagación directa y calcular el error. Vamos a ver qué pasa el error. Yo veo que esto puedo ponerle tranquilamente en un while y me va a entrenar la primera instrucción. Entonces run in advance y run in advance. Entonces miren, el error es este. No recuerdo cuánto era el otro. Creo que era más grande, más chico. No me acuerdo cuánto era. Voy a hacer que salga por aquí. Está el error. Miren, es más grande este, ¿no? El otro es 277 y el otro es más grande. ¿Hasta cuándo voy a repetir esto? Entonces tengo que volver, como tengo el error, no cumplí con la condición, tengo que volver a hacer la propagación inversa del error, actualizar los pesos, volver a hacer la propagación directa, calcular el error. Si no cumplo con esa condición, tengo que hacer esto las veces que sea necesario hasta que se cumpla la condición del error. Entonces tengo que hacer propagación directa, propagación inversa y ya con eso terminamos el entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que escribir una función que diga propagación. Vamos a poner aquí, entonces ponemos una función y le ponemos propagación directa. ¿Qué debe darme la propagación indirecta? De resultado me tiene que dar el error.
Ya, ¿qué necesitamos de resultado? Error es igual a función e igual a propagación directa. ¿Y qué tiene que darnos de resultado? Que recibimos es la P, ¿no? Es la P y la T. Entonces, va a ser igual a propagación directa. Le ponemos aquí en function. Y aquí calculamos E. Por ahora le ponemos E igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, podemos poner que nos envíe el E2. Entonces, ¿qué necesitamos pegar aquí? Ponemos esto de acá. Command C. Command B. Y también le calculamos el error. Entonces, el error va a ser igual a este. Command C. Y le ponemos aquí Command B. Punto y coma. Entonces, eso va a ser la propagación directa. No tenemos P1. Bueno, aquí le he puesto P. Le he puesto P, aquí que es LP. Y W1, P1 ya están pues declaradas aquí en la parte de arriba, ¿no? Esa sería la propagación directa. Tiene que darnos como resultado el error. También podría yo enviarles las matrices. Es decir, aquí podríamos enviar la matriz W1, B1, W2, B2 y W3, B3. Si tengo más matrices, W4, B4 y etcétera, etcétera. Luego puedo llamar a la función de cualquier otro lugar, ¿no? Es igual a propagación directa y me va a propagar el error. Puedo llamar a otra que sea propagación inversa, ¿no? Aquí le ponemos punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. O yo podría mandar una matriz grande con las matrices W, otra matriz grande, pero bueno, eso ya se hace con programación orientada a objetos. Y puedo hacer el entrenamiento de ellas. Lo bueno es que tenemos una función, una herramienta que nos permite hacer eso mucho más rápido, que se llama NNTool. Entonces vamos otra vez al NNTool. Bueno, ya lo he tenido abierto aquí. Creo que estaba haciendo alguna cosa por ahí. Bueno, lo voy a cerrar porque no quiero que se confunda. NNTool. Estamos ahí. Para entrenar la red neuronal, el ejercicio que habíamos hecho en clase. Entonces, miren, aquí le voy a poner otro script simplemente para escribir el ejercicio que había puesto en clase. ¿No? Ejercicio de clase. Bueno, entonces voy a copiarlo, ¿no? Yo lo que había dicho es que el P1 son poquitos. No sé si son un montón, P6. No sé si habré declarado aquí esto. Esto es de la clase anterior. No creo que declaré el P. Vamos. No declaré todos. Entonces voy a copiar el ejercicio que había puesto. Entonces miren, P1 va a ser igual menos 1, 0. Y el T1 para ese P1 va a ser igual a 0, 1. Bueno, no puedo poner 0 ni 1, pero sí podemos poner 0, 1 y 0, 9 por el tipo de función de activación que tenemos, que va a ser el logaritmo sigmoidal. Porque usamos ese tipo de función porque recuerden que necesitamos que tenga derivada, ¿no? Que sea derivable la función. Ya. El siguiente patrón le he puesto 3, 1 y el T para ese patrón es el 0.9, 0.1, ¿no? Es decir, 1 y 0 le he puesto. Ya. Aquí está. Entiendo. Creo que P1 ya está definido anteriormente. Pero no debería molestar que está ahí, ¿no? Pero
Pongámosle ahora P3, va a ser igual. Y 1, 2. Y ponemos que el T3 va a ser igual a 0, no, 0, 1 y 0, 9. 0, 1 y 0.9. Vamos con el P4. El P4 en mi gráfico tiene coordenadas 1, 1. 1, 1 y es. 1, 1 y es. Entonces le ponemos de la primera clase. Déjenme ver dónde está el menos 1. 0. Ya, entonces este es 0, 1. Entonces el P4 tiene coordenadas 1, 1. Y este también es igualito al T3. ¿No? ¿Dónde está el P3? No, este es del tipo P2. Es como el P2, 0, 9, 0, 1. ¿No? Donde está el P4. Va a ser igual a 0,9, punto coma y 0.1. Ya, el P5 es rojo, es como el P4 también. Entonces tiene coordenadas 1, 2, 3 y tiene coordenadas 3 también, 3, 3. Entonces el P5 tiene coordenadas 3, 3. Y el T5 va a ser similar porque está metido, ¿no? Con el P4 que es 0.9 y 0.1. Ya. Y el P6 está afuera, no tiene coordenadas 2, 2, no, 2, 1 y está afuera, ¿no? Entonces el P6 tiene coordenadas 2, 1, vemos si no está, no está. Tiene coordenadas 2, 1. Y este está, el P6 está afuera, ¿no? Entonces es como el P1, del mismo tipo de P1, entonces ponemos T6 va a ser igual a 0,1 y 0.9. ¿Ya? Generamos el P de entrenamiento, uno grande, que va a ser igual a P1, P2, P3, P4, P5, P6. Y generamos un T de entrenamiento que va a ser igual a T1, T2, T3, T4, T5, T6. Ya, ahí estaríamos con ese par de entrenamiento, ¿no? Entonces voy a ejecutar este script, esta partecita aquí, run in advance. Que no me quiere dejar luego del bloque de funciones. Déjenme ver si le comentamos mejor a esta función. Yo voy a borrar aquí. Por aquí. Ya, eso fue, ¿no? Que no me dejaba declarar luego de las funciones. Yo debía haberla mandado para arriba. Bueno, run in advance. Ya, entonces tengo los valores P, por aquí debe estar un P grande. Escribámosle la letra P, a ver si lo hizo. Ahí está, ¿no es cierto? Y la T grande. Entonces, listos para entrenar. Este P1 equivale a este T1, este P2 a este T2, este P3 T3, P4 T4, P5 T5, P6 T6. Y lo que voy a hacer es entrenarlos ya a todos, ¿no? En grupo. Entonces, lo que hago es, utilizo la herramienta NNTool. Importamos. Entonces, importamos primero los valores P, las clases P. Entonces, input, busco la letrita P, aquí está. Import. Ok. Y luego los T. Entonces le ponemos este como target, ¿no? Como los objetivos de este entrenamiento. Nos importa. Ok. Close. Ya. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar los dos para una red neuronal, una nueva red neuronal. Entonces, new. Esta, miren, por defecto aparece esa. Entonces le ponemos red 1. Por defecto aparece la que acabamos de analizar. Pues como les decía, siempre que quieran entrenar algo, pues se mandan con la primera red neuronal. ¿Ya? Okay. Entonces, le ponemos así. Ahí.
Ya, entonces lo que hago es seleccionar el dato de entrada. Entonces son los P. Seleccionamos el target. T. ¿Ya? Me pide la función de entrenamiento, que es lo que estaba haciendo yo ahorita, ¿no? Ahí existen varias, se pueden mejorar, pero la estándar, la que vimos que se propagaba el error y se actualizaban los pesos, sería esta, ¿no? Train, y este se llama Learn Method, ¿no? Entonces, vamos a dejarle con ese método de aprendizaje que estaba utilizando. Vamos a utilizar el gradiente, entonces lo dejamos ahí, y el error, el cuadrado del error, ¿no? El menor error cuadrado que vamos a utilizar. Ya, y aquí es lo importante que tenemos que ver. ¿Cuántas capas vamos a utilizar? Para el ejercicio, pues le voy a poner como le habíamos puesto 3. Entonces, bueno, la primera capa le vamos a poner que tenga 3 neuronas. ¿De acuerdo? Eso habíamos puesto. La segunda capa habíamos puesto 2 neuronas. Y la tercera capa ya no se puede elegir porque es la capa de la salida. ¿Y de dónde él determina el número de neuronas de la salida? Del T. De cada uno de los elementos de este T. Como el T tiene 2 elementos, miren, 0,1, 0,2, acá abajo, 0.1, 0.9. Entonces la capa 3 ya por defecto ya elige estos dos. Al igual que la capa, ustedes van a ver que la capa de entrada aquí no se refleja, pero se capturan estos dos elementos que ven aquí. En este vector P sería estos dos valores, ¿no? De entrada. Si ponemos view, entonces van a ver la arquitectura que él nos propone, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 entradas, que eso era lo que habíamos hecho. 3 neuronas en una capa oculta. 2 neuronas en otra capa oculta y 2 neuronas en la capa de salida. Aquí solo hay que ver algo, ¿no? Que la función de activación que nosotros estábamos utilizando era el logaritmo sigmoidal. Entonces, si ustedes se fijan, no en todo lado está el logaritmo sigmoidal. Aquí está el logaritmo sigmoidal, aquí está la tangente hiperbólica o tangente sigmoidal, y aquí también está la tangente sigmoidal. Entonces voy a cambiar eso. Vemos la primera capa, si tiene el logaritmo sigmoidal, puedo utilizar la tangente sigmoidal o el purling, ¿no? Estas tres porque son funciones que se pueden derivar, a diferencia del Harlim, que esa no se puede derivar. Harlim tienen cambios bruscos y no se pueden derivar. Bueno, si vamos a la capa número 2, miren, ahí está el tangente sigmoidal, la tangente hiperbólica, pues como nosotros resolvimos el ejercicio con logaritmo sigmoidal o la función logística, le dejamos con la función logística. De igual manera, en la capa número 3, ¿no? En la capa número 3 seleccionamos la función logística o el logaritmo sigmoidal. Ok, una vez que está así, pues otra vez le vemos, le revisamos, si no, entonces así es como nos planteamos nosotros el ejercicio. Una vez que estamos de acuerdo con lo que haya creado la red neuronal, le ponemos create. Y le ponemos OK. Entonces ya con eso ya hemos creado la red neuronal. Basta con cerrar aquí y aquí tenemos ya la red creada con las características que le dimos. Entonces le voy a dar doble clic. Listo. Ahora, vamos a entrenar. Aquí está la red neuronal que hemos creado con la arquitectura que nos dieron. Entonces, miren, podemos ver aquí los pesos. Si ustedes se dirigen hacia donde dice ver los pesos, él nos ha creado, como les dije, de manera aleatoria, los pesos neuronales. Como les decía, hay literatura que les recomienda generar desde menos 1, 1, otros desde menos 3, 3, otro de menos 10, 10. Pues aquí se generaron aleatoriamente entre menos 10, 10 o no sé cuál tenga MATLAB. Capaz los tiene entre menos 5 y 5. Va a depender de en qué rango quiere. No, menos 10, 10 de todas maneras, ¿no? O veamos si en la otra no tengo por ahí un 13. Bueno, todavía está entre menos 10, 10. Aquí estamos entre menos 10, 10. Menos 10, 10. Y, vamos bien, sí, entonces
como les decía, ¿no? Se generan, algunos dicen entre menos 1, 1, otros entre menos 3, 3, otros entre menos 10, 10. Parece que MATLAB los tiene generados entre menos 10 y 10. Bueno, se generan estos de manera aleatoria. En el proceso de entrenamiento lo que va a hacer es propagación directa, propagación inversa, hasta que no se haya entrenado la red neuronal. Entonces le voy a poner train. Bueno, lo hizo 9 iteraciones. Época 0. Ahora, ¿qué significa esto de épocas y de iteraciones? Ya. Cada vez que, bueno, va a depender del algoritmo que se haga. MATLAB tiene un algoritmo de entrenamiento que es offline, pero hay algoritmos de entrenamiento online. Entonces, bueno, déjenme ponerle aquí la diferencia, ¿no? Del entrenamiento online y del entrenamiento offline. Entre online y el offline, ¿no? Ya, online quiere decir que me equivoco, corrijo. Me equivoco, corrijo, como estoy haciendo con este P1. Y no dejo de corregir mientras no cumpla con la condición del P1. El offline lo que hace es, paso todos los P's. Digamos que tenemos, bueno, en este caso tenemos 6P. De todos los 6P, paso P1, paso P2, paso P3. Y para cada uno calculo el error. Entonces tengo el error 1, el error 2, el error 3, el error 4, el error 6 para cada uno de los P. Saco un promedio del error. Entonces lo que hago es sumo todos los errores y divido para 6. Entonces tenemos, para cada P tengo un error. Entonces tendríamos un error que sería la suma de todos los errores, E1, E2, E3, E4, E5, E6, dividido para 6. Ese error, que es el promedio de todos los errores, le propago de regreso por la red neuronal. ¿Ya? Cada vez que yo actualizo los W se llama una época. Cada vez que yo hago una iteración dentro de una propagación dentro del algoritmo se llama una iteración. Cada vez que hacemos P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ya. Entonces, en el algoritmo online, las épocas son bastantes. ¿Por qué? Porque cada vez que paso el P y si no se ajusta, corrijo el W. Entonces, miren, en este ya iba solo una y todavía no se corregía. Entonces, 2 y 3. Entonces, las épocas van a pasar muy rápido. En el offline, las épocas no pasan muy rápido, pero sí pasan rápido las iteraciones. ¿Qué quiere decir iteración? Mientras voy pasando el P1, el P2, el P3, el P4, saco un promedio. Si el promedio no cumple con la condición, entonces vuelvo a entrenar y ahí sería una época. Pero fíjense que tiene que pasar 6 P's o los 10 P's o los 20 P's con los que estoy entrenando. Bueno, entonces ahí no, las épocas no pasan muy rápido a diferencia de un algoritmo online. El algoritmo online ajusta bastante bien las curvas. Va a depender de este error. Va a depender de este error. El error en el algoritmo online no debe ser muy grande. Si no lo podemos hacer así. Porque como él va equivocando, se va corrigiendo, va equivocando, se va corrigiendo, entonces no queremos ajustarle mucho. Entonces el error debe ser así. Hay algunos que ponen el error en algoritmos online así. Bueno, nosotros vamos a ver aquí, si vamos al training parámetros, miren que los errores, si ven en qué orden están, ¿no? Porque como no lo hago online, como no hago estas actualizaciones online, entonces los hago por promedios, entonces los promedios sí podría llegar a exigir estos errores, pero es un promedio, no es el error de cada patrón, ¿de acuerdo? Es el error promedio, y el promedio sí puedo lograr que llegue a estas exactitudes, que más o menos estaríamos hablando que un algoritmo online, estaríamos hablando con unas aproximaciones de entre 0,5 y para abajo, ¿no? Entonces, está normal. Le ponemos 0,2. Bueno, 0,5 para estos dos patrones no me resuelve. Pero cuando tenemos una enorme cantidad de datos,
imagínense imágenes, que me diga que la nariz tal vez no se parece, o la oreja no se parece al rostro de determinada persona, me vale. O sea, lo que me interesan los principales rasgos, ojos, mentón y la parte de la quijada, si por ahí la oreja no coincide, pues no me importa. ¿Ok? Eso significaría un valor así de 0,2. Ya, entonces, entrenó bastante rápido. Ahora quiero ver si es verdad, qué hizo con ese entrenamiento. Entonces, vamos primero al performance. El performance me va a decir qué pasó. Miren, como son poquitos datos y más que todo el ejercicio es didáctico, entonces ya les voy a pasar por ahí un ejercicio real, como se, pero este didáctico voy a utilizar. Entonces, miren, el error en el training, en el entrenamiento, está en el orden entre 10 a la menos 1 y 0, ¿no? Por ahí un 0.2, 0.9, 0.08. Acuérdense que yo le había puesto 0.1. Entonces, miren, él entrenó con este tipo de... Ya cuando llegó a 0.08, acuérdense que nosotros habíamos elegido 0.1, ¿no? Y aquí en promedio 0.1 está bien, ¿no? Promedio que escriba está bien. Entonces 0.1. Y además, miren, él nos muestra una gráfica que mientras iban avanzando las épocas, las actualizaciones de los W, pues el error ya no varió mucho. Aquí al inicio, obviamente al inicio del entrenamiento, el error va a variar. Estamos viendo la línea azul, por favor. El error varió un poco y mientras iba entrenando, pues no pasó nada. Ahora, lo que hizo el algoritmo fue tomar, por ejemplo, de los 6, tomó 4 para entrenamiento y 2 para hacer la validación y el testeo. Es decir, de los 6 valores que yo le di, él utilizó 4 para entrenar la red neuronal. Bueno, aquí estarían 4 que utilizó para entrenar la red neuronal y el error. Luego de esos 4 dejó 2 para testear. Pues los 2 que testeó, dijo, a ver cómo reconocen, esos no entraron en el entrenamiento. Y puede ser uno de esos 2 utilizó para testear y otro utilizó para verificar el entrenamiento. Fíjense que cuando empezó la validación de los pesos sinápticos, el error empezó a bajar, ¿no? Con el test en la validación. Entonces, ¿cuál es un síntoma para mí que el sistema está trabajando normal? Primero, que en el entrenamiento el error vaya bajando. Y luego que en la validación también el error se mantenga bajo. A veces sucede que entreno bien, pero la validación empieza a subirme el error. ¿Qué pasó ahí? Que el conjunto de entrenamiento que utilicé es muy diferente al conjunto de validación que voy a hacer. Es decir, por ejemplo, quiero que me reconozcan las frutas y solo le di manzanas y testeo con las peras. Entonces no va a funcionar. Otra cosa que puede pasar, supongamos que yo hice el ajuste del error bastante pequeñito. Entonces, cuando entreno, para ese conjunto bien chiquito, para ese conjunto, por ejemplo, de valores que le envié, funciona bien el algoritmo. Pero si viene un nuevo caso, por ejemplo, otro tipo de tumor, me va a decir, este no es peligroso o es peligroso, y eso es lo que yo no quiero lograr, ¿no? Déjenme hago un espacio de la pizarra para mostrar eso. Debería haber pasado de acá. Y no sé qué pasó aquí. Aparece, por acá nada. Seco.
Ya, reaccionó algo. Entonces, miren, cuando el error, por ejemplo, en dos clases, ¿no? Supongamos que estoy clasificando la clase blanca, esta, y la verde, con los dos neurones, ¿no? Entonces, lo que hice con la blanca es seleccionar, digamos, si fuese la blanca. Lo hice así cuando el error solo sirve cuando el error es bueno en el entrenamiento y no en la validación. Lo que quiero decirles, acuérdense que esta es la gráfica en épocas. Aquí tenía el error y lo que vieron es el gráfico, ¿no? Mientras avanzaba en el entrenamiento, el training es así. Lo que nos dio de bueno es que en la validación pasó algo así, no bajó más. Eso quiere decir que logré una buena aproximación. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que me haga algo así con la validación? Esta sería la validación, acuérdense que esto es validación. ¿Qué pasó en los dos casos? En el primer caso, en la línea verde, quiere decir que cuando metí los valores de validación, entraron dentro del conjunto blanco. Estos los voy a hacer así porque eran los de validación. Y como no entraron en el entrenamiento, entonces al momento de preguntar a qué clase pertenecen y les clasificó bien, el error fue disminuyendo por la línea verde. Eso está muy bueno. Pero, ¿qué tal si cuando yo entrené, cuando el error hice algo así, miren, tan justa la curva, por esta línea blanca, que cuando vienen estos nuevos, que pueden ser de esa clase, me dicen, no, fallé, porque para que tenga buen resultado, estos deberían haber caído justo aquí dentro de ese espacio tan cerrado. Eso es cuando el error lo hacen bastante chiquito. ¿Okay? Entonces, cuando el entrenamiento voy a tener súper bien, dice, bueno, la red neuronal me reconoce eso súper bien. Esa sería la línea blanca. Pero la línea roja es que cuando ya meto valores que no entraron en el entrenamiento, a ver qué pasa con ellos. Entonces ahí me dice, no, mira, no entraste dentro de esta clasificación, que está muy chiquita. Ahí es cuando el error empieza a crecer. Entonces, una forma de ver que el entrenamiento se hizo bien es viendo la gráfica error y número de épocas. Si el error decrece y la validación decrece, eso quiere decir que el entrenamiento está bien. Si el error decrece, puede ser que el error, y puede ser que siempre va a decrecer el error, pero si la validación crece, entonces ese entrenamiento ya no nos sirve, no está bien. ¿Ok? Entonces eso hay que revisar. Ahora también depende cuánto crece, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de, estoy entrenando valores entre 0 y 1, y la diferencia aquí son, por ejemplo, 1.5, pues obviamente que eso no me interesa. Pero si la diferencia aquí es 0.2 o 0.01, entonces sí me sirve, ¿no? No está tampoco tan mal. Hay que ver también un poco de criterio ahí. Pero si empieza a crecer así bastante fuerte, entonces ahí sí no me sirve. Ya. ¿Qué pasaría? Vamos a ver otra línea que pueden utilizar otra curva que se puede utilizar para analizar si se está entrenando bien. Para responderse a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿está correcto el número de capas? ¿Está correcto el número de neuronas? Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver aquí otra vez. ¿Dónde estamos? Aquí. Esa es la curva del error. Vamos a ver en el training set. ¿Qué pasó? Otra forma de ver que se está haciendo el entrenamiento correcto, ustedes lo ven aquí en esta curva del gradiente descendiente. Entonces, si este está descendiendo, significa que están entrenando bien, que están haciendo el entrenamiento bastante bien. Si ustedes ven que esto empieza a crecer en algún momento del entrenamiento, entonces no es un buen entrenamiento, ¿no? Puede ser, miren, incluso que baje, se ponga por aquí empiece a hacer mantenerse constante o vuelva a crecer. Entonces, eso no nos sirve. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto?
si el error está disminuyendo y en qué sentido, o creciendo, ¿no? En este caso nos indica que el error disminuye y la tendencia tiene a seguir bajando. Entonces estamos bien. Y aquí nos dice cuántos falló, ¿no? Cuántas veces falló en cada uno de los entrenamientos, cuando hizo la validación. Entonces, miren, cuando hizo el primer patrón o la primera vez, no falló. La segunda no falló. En la tercera falló. Volvió a corregir. Entonces, no falló, no falló. Falló otra vez. No falló, no falló. Ahora, aquí, ¿por qué lo detuvo? Porque miren, el error ya se mantenía en el performance, ya se le mantenía constante y ya no volvió a entrenar más. ¿De acuerdo? Porque el error ya se mantenía estable, ¿no? Se mantenía constante. En nuestro caso, si nosotros entrenaríamos con nuestro algoritmo online, lo que veríamos es que el error debe llegar al valor que le dijimos, por ejemplo, 0,1. Entonces, el valor debe llegar aquí a 0,1 y cuando el error esté ahí en 0,1, se detendría todo el algoritmo. Bueno, ese sería en un régimen online. Bueno, una vez que vemos que esto sirvió, que entrenó la red neuronal, lo que hacemos es cerrar. Vamos a la herramienta Neural Network, NNTool, y exportamos esta red neuronal a la Workspace. Entonces le hacemos export. Ok. Ya. Y con la herramienta esta, pues lo que hacemos es generar, más bien con esta variable que enviamos, lo que hacemos es generar una red neuronal que nos permita trabajar en Simulink o en Beber o hacer el código C. Bueno, como vamos a trabajamos en Simulink, pues le pongo GenSim, ¿no? GenSim. Ponemos el nombre de la red, le había puesto red 1 y me genera el código en Simulink de la red neuronal. Ahí la tenemos, ¿no? Ahí estaría la red neuronal. Pues aquí mismo puedo hacer el testeo. Es decir, en vez de estos bloques constantes, yo le voy a enviar, ahí está una constante, miren, 0.69, pues no sé qué será esa constante. Pues la podemos borrar. O puedo poner aquí los que nos interesan, ¿no? 0.1p, ¿no? Le voy a poner menos 1, 0. Entonces le ponemos aquí. Menos 1, 0. Ok, veamos si este sirve, si no le cambiamos por nuestros valores, ¿no? Ya, entonces miren, tendría que darme 0,9, 0,1 y 0, ¿no? Entonces miren, como es el logsig, el valor máximo el valor mínimo que voy a obtener es el 0,5. Este tiene un truco ahí para ablandar, ¿no? Entonces lo más bajo que vamos a tener 0,5, lo más alto deberíamos tener el 0,9. Entonces por aquí le hizo 0.599. Voy a cambiarle por nuestros bloques. Pues sí, tendría que entrenar, si no, cambiamos de red neuronal. Entonces, bueno, aquí pongo un MUX. Vamos a poner una constante. Y copiamos la constante, ¿no? Entonces, es menos 1, 0. Si entrenamos justo, debería darnos el mismo valor. Si lo hacemos online, debería darnos el mismo valor. Si no lo hacemos online, debería darnos un aproximado o hacer un criterio de clasificación. Entonces aquí le ponemos un demos. Siempre que trabajen con esta red neuronal, es bueno poner una comparación para que nos convierta a binarias las salidas, ¿no? Es decir, este de aquí, mayor a cierto umbral. Bueno, yo le voy a poner primero el display, ¿no? Ponemos el display, pero no el delay. ¿Dónde está? Y le pongo ahí. Y este le pongo por acá. Entonces, bueno, me está diciendo que
Ahí los dos son de la misma clase. Entonces, no sé, vamos a probar la otra, otro de ellos, ¿no? ¿Cuál estaría bien? Pongamos el 3 y 1. Ah, esa es otra forma. Él también me puede engañar. Más bien, yo puedo hacer que esté usando mal la red neuronal. Entonces, me está diciendo que es de una clase. Bueno, me dice que es 0505. Ya, este me está diciendo que es de la clase 2, correcto, ¿no? Aquí habría que ponerle un umbral. Tendríamos que ponerle si es mayor a 0,51 o si es menor a 0,5 o 0. Aquí tendríamos, si está bien, miren, 0,9 y 0,5. ¿A qué me refiero? Como esta red neuronal utiliza el SIC y para no anular el entrenamiento le dejen 0,5. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es ponerle un comparador, ¿no? Vamos a poner un comparador. Si es mayor que 0,5, aquí donde dice el logic, pongámosle si es mayor, entonces mayor o igual a 0. Pongámosle 55 y aquí le ponemos si es menor a 0,55. Y aquí le ponemos si es menor a 0,55. Okay. Bueno, ahí le damos play. Aquí dejemos 0. Es el mismo comparador. Ok, es la otra entrada, ¿no? Ahí sí vamos a poner 0. Ya, si es mayor o igual a 0,55. No, entonces miren, es de la clase 1, ¿no? 3,1. Vamos a ver qué pasó con nosotros. Entonces le ponemos aquí el 1,2. Miren, entonces ese me dice que es de otra clase, 0,0. Bueno, por ahora estaría bien, porque si le pongo, miren, el 1,2 y el -1,1 son de la misma clase, ¿no? Entonces veamos si es que me dice -1,1. Claro que le entrenó como quiso. Entonces le ponemos, lo importante es que me diga que sean de la misma clase, 0. Entonces debería darme 0,0 si es que me quiere clasificar de la misma clase, ¿no? Entonces, play. 0,0, ¿no? Entonces, por ahora me dice que este y este son de la misma clase. Por ahora, este es de otra clase. Si todo estaría bien, deberíamos pensar que el 1,1 debería darme como la misma clase de 3,1. Vamos a ver. Entonces ahí falló. Miren, entonces por ahí tengo un error, ¿no? Ese tengo un error. Vamos a ver qué pasa con el 3,3. Puede ser que también tenga otros niveles, no menores a estos aquí. Bueno, el 3,3, ese sí le dio bien, ¿no? Vamos a ver con el 2,1. Ahí va a tener un error. 2,1. Y le damos play. Entonces, bueno, el 2,1 me está diciendo que es de la misma clase de los otros. Por ahí este 1,1 está fallando. Entonces tengo de 6, me reconoce 5. Y ese puede ser que este de aquí lo utilizo o para el entrenamiento o para la validación, ¿de acuerdo? O para el ajuste. No sé para qué lo habrá utilizado, pero como son muy pocos es normal en este tipo de red neuronal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cambiar por otra red neuronal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra prueba, vamos a poner otra red neuronal a ver cuál me resuelve el problema. ¿Ya? Entonces les voy a pedir unos 5 minutos, hacemos un break y volvemos. ¿Ya?
Bueno, chicos, entonces para cambiar la red neuronal, lo que tenemos que hacer es otra vez a LNN Tool. No sé si lo dejé abierto, sí. Y hacemos lo siguiente, ¿no? New. Una nueva red neuronal. Pues le dejamos esa que es la clase de hoy. Seleccionamos los pelos T. Esto no lo topamos, que es lo que hicimos hoy a mano, nada más, ¿no? Pero voy a disminuir ahora el número de neuronas a 2. Entonces seleccionamos, miren, ahora me dice la capa de salida no puedo porque está definida por el T, pero sí puedo cambiar la capa de entrada. Ya, entonces la capa de entrada le dejamos en 3 o podemos aumentar neuronas, ¿no? Si le quito una capa, pues tranquilamente le podría poner yo, aumentar unas neuronas ahí. Acuérdense que 30% necesitaría más de las neuronas que del número de entradas, ¿no? 30% más. Bueno, entonces le dejamos así y seleccionamos las funciones de activación. Una cosa que siempre pues deben tener en cuenta. Si tengo valores que son positivos, en la capa oculta seleccionan el log-sig. Entonces ya desde la capa oculta los valores van a salir ya entre 0 y 1. Entonces les van a poner en una escala entre 0 y 1 van a ser positivos. Si tienen valores negativos a la salida, entonces utilizan el TANSIG. Porque aquí tendrían ya la repartición entre patrones positivos, cuáles serían positivos y cuáles serían del lado negativo. Purlin sí necesitan que salga tal cual la entrada, pero este casi no se usa para la clasificación, porque necesitamos enviar o todos los mando de un lado que sean positivos, o todos los mando de que se hagan entre positivos y negativos. Ya, volvió a vivir mi compa. Ok, entonces les voy a mandar a Log-sig. El layer 2, si tengo valores que superan al 1 o al menos 1, entonces utilizamos el purlin. Si ustedes no saben cómo va a funcionar su red neuronal al inicio, usen el purlin. Si luego ya sé cómo va a reaccionar, pues ya puedo ir ajustando con la función de activación que mejor me convenga. Pero bueno, si ustedes no saben al inicio cómo va a reaccionar su red neuronal a estos patrones que están ahí, pues utilicen el purlin y ya está, ¿no? Si ven que las salidas son positivas en la capa oculta, pongan el log-sig, que les va a convertir todas las entradas positivas, ¿no? Les va a enviar del lado positivo. Si son variables, entonces si son positivas y negativas, el TANSIG. Ya, entonces vemos cómo está. 2 entradas, una capa oculta con 5 neuronas, la función de activación, el logaritmo sigmoidal, por eso van a ver esta curva sobre el eje. Y tenemos la función purlin a la salida. ¿Qué es el purlin? Tal cual llegó al net, tal cual va a ser la salida. Entonces ese va a ser el purlin. Estas 3 funciones justamente son derivables y por eso es que se las utiliza dentro de redes neuronales. Ya, entonces ahora ponemos crear. Ok. Entonces ya creamos la red neuronal. Cerramos esto que está aquí. Se llamaba red neuronal 2. Entonces, doble clic. Y entonces lo que hago es darle train. Seleccionamos aquí el P, seleccionamos el T, no modificamos nada más, le dejamos tal cual la herramienta. Demora un poco menos que en el otro, pues ni nos dice que ese ya es el resultado, ¿no? del entrenamiento. Si ustedes se fijan, tenemos una capa menos, ya solo tenemos 2 matrices W y 2 vectores B. Solo que con 5 neuronas, ¿no? Cerramos, vamos a ver el performance. Miren, cuando entrenamos el error cae, si está bien, en el entrenamiento que es la línea azul, perdón, cae, es decir, que hace un buen ajuste del grupo, pero parece que lo está acorralando mucho, ¿no? Es decir, cuando hacemos el test, miren,
el error se mantiene constante, no disminuye. Pero cuando hacemos la validación, el error crece. Puede ser que tenga yo ahí algún problema. Vamos a ver el training set. El gradiente decrece. Ya esta es un buen motivo para creer que el algoritmo funciona, ¿no? Ver que el gradiente decrece, esto está súper bien. Que tenemos algunos fallos en la clasificación y algunos aciertos, pues puede ser que nos resulte de la misma manera al momento de validar la red. Ya, entonces, lo mismo de siempre, gen sim, le voy a poner la red 2. No lo exporté, perdón, todavía no exporté. Entonces, seleccionamos la red 2, export, red 2 y le enviamos hacia el workspace. Ok. Entonces, lo que hacemos ahora es un gensim con la red 2, vaya ahí. Y la tenemos ya entrenada. Pues, si cambiamos, creo que me va a dar aquí los mismos valores. Vamos a ponerle aquí. ¿Qué teníamos de valores de entrada? Aquí está, ¿no? ¿Dónde estábamos? Espera abajo. Ya, 0, 3 y 3 y 1, ¿no? 3 y 1, veamos qué nos da. Estamos poniendo la red neuronal aquí. Vamos si nos deja aquí. 3 y 1. Y le pongo apply, ok. Y le damos play, ¿no? Bueno, entonces miren, me dio como resultado algo muy cerca de 0 y algo arriba del 1, ¿no? Entonces, sí está bien, ¿no? El primero cerca de 0, el otro arriba del 1. Vamos a ver el otro. Vamos a ponerle el patrón 3-3. A ver qué pasa ahí. 3-3. Miren, entonces sí, algo muy cerca del 0, otro arriba del 1. No tan cerca, pero bueno, de todas maneras, si nos fijamos, sí son como una clase distinta, ¿de acuerdo? Como las funciones de activación son salidas reales, no son como el Harlim o Harlims que me dan 0, 1, por eso voy a tener rangos de salida, ¿no? Entre 0 y 1. Este tipo de red neuronal funciona bastante bien. La otra también funcionaba bien. Lo que tengo que hacer es cambiar número de neuronas por capa, cambiar capas, seguir aumentando capas, a ver qué resultado yo obtengo. Lo ofrecido, ¿no? Es el ejercicio real. Les voy a poner el ejercicio que teníamos con las señales electromiográficas, que ya les había mostrado. Déjenme ver, este archivo está aquí, o tengo que meterme acá. Otra vez no le encuentro el... Entonces vamos por acá, a ver si le encuentro. Otra vez se me pierde ese archivo aquí, no sé por qué se va a perder. Luego aparece. Siempre no sé qué le pasa a ese. Uy. No lo encuentro. Esta vez sí se borró. Ahí está. Déjame ver dónde te metiste. Este es mi registro de las señales que se leyeron, ¿no? Sí, ahí está.
Ya volvió. Miren, no estaba a ese momento. No sé por qué le pasa eso. Ya, entonces ahí están las señales. Aquí lo que hago es simplemente las separo para que se vean mejor. Filtro algunas señales porque es mucho ruido que se mete por las señales electromiográficas. Y por aquí creo que hacemos los sensores y por aquí creo que graficamos. Dejen ver, plot. Ya habíamos hecho ese plot, ¿no? Plot SMG1 de la primera columna. Este es el tiempo y aquí es el registro de la señal, ¿no? SMG 2.2. Entonces, es uno, ¿no? Es uno. Ya, entonces aquí estaba la señal. Miren, yo de aquí quiero sacar movimiento. Entonces, como decía, la red neuronal debe decirme eso. Para eso se deben sacar varios estadísticos de las señales electromiográficas. Por ejemplo, un estadístico es el parámetro IEMG, ¿no? Que significa la integral de la señal, la curva, el área bajo la curva de la señal. ¿Okay? Entonces, IMG1, de la primera señal de la que estamos mostrando, ¿no? Entonces, miren, esta es la integral, ¿no? De esa señal que la vieron. Es un parámetro estadístico bastante utilizado, porque no puedo utilizar la señal entera, ¿no? Sino solo utilizo ciertos estadísticos de esa señal. Entonces, esta va a ser una entrada a la red neuronal, pero fíjense cómo varía de 0 hasta 12. Pongámosle cuál es el pico máximo, 10.6, 10.6. Otro parámetro que estoy utilizando es la varianza. ¿Cómo varía los parámetros de la señal con respecto a la media? Pues miren, ahí está la varianza. Miren, es de este valor. Sí lo ven, ¿no? Entonces miren, acuérdense que el otro tenía un valor máximo, un pico en 10 algo, ¿no? Aquí tenemos un pico en 0. Ese es otro parámetro estadístico. Es la raíz cuadrada de la suma cuadrada de los parámetros de la red, de la señal. Entonces, miren, aquí tengo un pico en 0.003. Ya, entonces, ese es otro parámetro estadístico que se usa para analizar las señales, cualquiera que sean, ¿no? Señales periódicas que estén analizando, pues pueden utilizar esos parámetros. Y también se utiliza la desviación estándar, ¿no? Entonces, miren, esta es la gráfica de la desviación estándar. Tenemos un pico en 0.19. El uno, acuérdense que era 0.03 y el otro en 12. Si yo hago esas entradas tan dispersas, las mando así directamente a la red neuronal, ella no va a entender qué está pasando, porque son parámetros bastante grandes. Pues imagínense que ustedes quieren hacer una clasificación son de casas y las van a hacer por metros cuadrados y van a vender casas, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados, de 3000 metros cuadrados. Entonces, la red neuronal se va a perder porque las entradas van a estar muy dispersas. Entonces, lo que se hace es ponerlas a ellas en una sola escala, de 0 a 1 las entradas, en dependencia de qué parámetros se esté analizando, ¿no? Para que todas las entradas de la red neuronal estén en el rango de 0 a 1. Hay varias formas de eso se llama estandarizar las entradas. Eso es lo que nos está pasando con el ejercicio que les mostré, porque como son poquitos parámetros, estoy poniendo 1, 1, luego 3, 3, menos 1. Entonces están muy dispersas las entradas, hay que estandarizarlas. ¿Cómo se estandariza? Pues hay una forma que es bastante simple. Se calcula el máximo de cada una de esas entradas y se divide para el valor máximo, ¿no? Entonces ahí va a quedar entre 0 y 1. Otra forma de estandarizar, pero no sirve con señales, en este caso de señales electromiográficas, porque si ven el gráfico de la señal electromiográfica, aquí, no es. En ver el gráfico de la señal electromiográfica, que es este. Si lo ven, la señal electromiográfica es simétrica con el eje X. Si ustedes sacan la media de esta señal, van a tener 0.
¿Por qué? Porque suman el de acá con el de acá, suman, entonces la media es 0. Eso es obvio. Entonces, con la única forma de estandarizar es con respecto a los máximos, ¿no? Con respecto al máximo positivo, con respecto al máximo negativo. Ahí vamos a tener una señal que va a estar entre -1 y 1. Y si son señales positivas, pues simplemente utilizamos el máximo. Hay otra forma de estandarizar que es obtener la media y la dispersión y dividir para la dispersión, restarte el valor medio. Por ejemplo, aquí simplemente les voy a escribir el texto, ¿no? ¿Cómo se estandariza de otra manera? Ponemos el valor que quiero estandarizar menos el valor medio y todo eso dividido para la desviación estándar, ¿no? Dividido para la desviación estándar. Pero de la señal. La desviación estándar de esta señal es 0, porque estoy en 0, ¿no es cierto? Es simétrico con el eje 0. Y la media es 0. Entonces aquí voy a tener un problema. Por eso esta señal se trabaja elevándola al cuadrado. Todo lo que van a ver aquí son valores cuadrados de esa señal. Bueno, eso ya, si van a revisar luego un análisis de señales o cosas así. Pero como están dispersas, como vimos varios puntos donde esto se hace disperso, entonces se estandarizan las entradas. Simplemente esta es una forma de estandarizar dividido por el máximo. Y ya está estandarizada la señal que de entrada, ¿no? Entonces todas las entradas están de 0 a 1. Eso permite que la red neuronal se entrene de mejor manera. Yo no sé, por aquí tengo una red neuronal ya entrenada, por ejemplo esta que está aquí, ¿no? Entonces, todas estas entradas de las señales, que tengo 10 señales, otra vez perdí esos gain. Otra vez se me pierden, no sé por qué se pierden, si están calculados aquí. Ah, es que no llegué hasta allá. Entonces, todas esas entradas estandarizadas permiten que se resuelva de mejor manera el programa. Y la red neuronal se entrene de mejor manera, ¿no? Esta es la dispersión. Por aquí se puede ver valores que van para arriba, para abajo. Bueno, más o menos se pueden ver. ¿Quién ve de mejor manera eso? Es la red neuronal, por eso es una red neuronal. Vamos a ver si se ejecuta. Como nos habíamos mostrado la vez pasada. Entonces eso permite a la red neuronal que ajuste de mejor manera a los valores, ¿no? Claro, aquí, si ustedes ven la comparación de la línea amarilla y la línea roja es bastante cambiada, pero para efectos de un sistema electromecánico, si esto le mandamos un motor, él ni va a sentir estos cambios y va a repetir en mejor manera. La curva amarilla lo va a hacer algo así, ¿no? Si seguimos la curva amarilla, lo hará así. Ya. Bueno, chicos, en eso nos quedamos el día de hoy. Nos vemos el día viernes para ya cambiar de tema. Bueno, vamos a ver otro tipo de redes neuronales para resolver otro tipo de problemas. Entonces nos vemos el día viernes. Gracias, Inge. Ustedes, chicos, hasta luego.